En este video vamos a identificar los elementos del contrato de trabajo en Costa Rica y los principios de la legislación laboral. Hay tres elementos importantes donde podemos definir que existe un contrato de trabajo. Uno es la prestación personal de servicios, la subordinación, el salario o remuneración. Cuando hablamos de prestación personal de servicios, significa que el trabajo es realizado única y exclusivamente por la persona que es contratada por parte del empleador, y esto siempre debe corresponder a una persona física. Cuando hablamos de subordinación, se entiende que es como el deber de obediencia del trabajador sobre aspectos laborales. ¿Qué significa eso? Existe un horario de trabajo, se les dan indicaciones directas y se le piden diariamente o por tema de rendimiento al trabajador que siempre esté bajo las órdenes del patrono y que siempre le dé cuentas al mismo de forma directa. Y para esto se necesita tener un tercer elemento, que es un salario o una remuneración, que esto se entiende como lo que recibimos o recibe un trabajador por parte del patrono a consecuencia del trabajo que éste realiza de una forma directa y incluido en la planilla empresarial. Entonces aquí debemos saber diferenciar qué es un contrato de trabajo y qué son servicios profesionales. Los contratos de trabajo y los contratos por servicios profesionales son de dos formas las más comunes que en nuestro país utilizamos como servicios de contratación. A pesar de que ambas figuras tienen elementos en común, existen importantes diferencias que debemos valorar, tanto contratantes y contratados, que debemos conocer para no confundirnos o crear conflictos en la relación que tenemos, sea laboral o profesional. Estamos ante una relación laboral cuando la persona contratada, llámese trabajador o empleado, se obliga a prestar su servicio como lo expusimos anteriormente, de forma personal y subordinada, a cambio de que le den la remuneración salarial. Pero para poder saber claramente que esos tres elementos están siendo efectivos, se debe generar a favor del trabajador una serie de beneficios irrenunciables, tales como seguridad social, salario mínimo, jornada de trabajo, vacaciones anuales remuneradas y un aguinaldo. Esto hace que se identifique claramente que estamos ante un contrato de trabajo. Y el contrato por servicios profesionales tiene origen y fundamento en el arrendamiento de servicios civiles. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante una persona física o jurídica, por lo general en Costa Rica lo manejamos bajo sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, ponen a disposición de otro sus servicios a cambio de un precio pactado, comúnmente denominado honorarios. Esta modalidad se utiliza cada vez más para subcontratar servicios auxiliares a la actividad principal de la empresa. ¿Qué significa servicios auxiliares? Por ejemplo, los bancos subcontratan o hacen una contratación profesional al servicio de limpieza o los servicios de seguridad. ¿Para qué? Para no incurrir en gastos dentro de la planilla que no son correspondientes e inherentes a la actividad de la empresa. Entonces, es muy importante tener esto sumamente identificado para que no tengamos que caer en algún momento en un litigio por no saber diferenciar nosotros como trabajadores si estamos bajo el régimen de un contrato de trabajo o por ende estamos prestando servicios profesionales. Pero también es importante, para poder ir identificando todas estas condiciones de la legislación laboral, es los principios del derecho laboral. Y hay 9 principios. Vamos a exponer 6 de ellos y vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué es el principio de igualdad? El principio de igualdad está cubierto en el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica, que dice que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.
Esto significa que debemos ser tratados de forma igualitaria y esto incluye todas las relaciones jurídicas o personales que tengamos en nuestras vidas. Y en la legislación laboral tiene como fin que haya igualdad entre los patronos y los trabajadores por medio de principios y normas. Este principio es sumamente vital, siempre será determinante a la hora de redactar una nueva ley, una nueva norma, y también debemos tenerlo muy claro en el tema de los reglamentos internos que generamos nosotros en el área de recursos humanos en nuestro trabajo, un reglamento interno y cómo hacemos esa aplicación día a día con nuestros trabajadores. El segundo principio a exponer es el principio de libertad. Eso quiere decir que en el artículo 20 de la Constitución Política establece que toda persona es libre en la República y se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava. Esto significa que nosotros tenemos la libertad de elegir para quién laboramos y el patrono tiene la libertad de contratación de las personas. Aparte de esto, estos fueros están cubiertos, que nadie nos puede imponer o elegir sobre las decisiones que nosotros estamos decididos a tomar con respecto a nuestra libertad de trabajo, en este caso específico con el tema laboral, para cubrirnos y que no se nos impongan ciertas actividades y en las mismas a la hora de ejercerlas estemos cubiertos, en este caso, por la Constitución Política, por legislación, por normas y el Código de Trabajo. ¿Qué es el principio de libertad sindical? Bueno, aquí está cubierto por el artículo 25 y 60 de la Constitución, que dice que los habitantes tienen derecho a asociarse para fines lícitos, ¿verdad? Y nadie podrá ser obligado a formar parte de una asociación alguna sin su consentimiento. Todos los patronos o los trabajadores tenemos derecho a socializarnos, a sindicalizarnos, de obtener y conservar beneficios del índole que nosotros querramos en este momento. En Costa Rica todavía tenemos un tabú con el tema de la libertad sindical. Se ha asociado muchísimo que el tema de que los trabajadores estén sindicalizados son personas que van a buscar problemas en las instituciones. Por ejemplo, yo vivo en el sector de Siquirres, aquí hay mucho tema de bananeras y piñeras, que son industrias que generan ingresos económicos a la mayoría de familias de la zona. ¿Qué significa esto? La mayoría que están en sindicatos pues son vistos como personas problemáticas que lo que quieren es causar pues alguna incomodidad a la empresa por el tipo de trabajo que se realiza. Nada fuera de la realidad, sino que se necesita es poder estos principios de derecho laboral que sean respetados y que cada uno de los trabajadores sea tratado como debe ser con respecto al derecho humano y a nuestra legislación laboral. El cuarto principio que vamos a conversar es el principio de irretroactividad. ¿Qué significa? Esto está expresado en el artículo 34 de la Constitución. Dice que ninguna ley se hará de efecto retroactivo en perjuicio de las personas o de sus derechos, ¿verdad? Cuando se da una situación jurídica. Esto establece que los ciudadanos tenemos garantías de que nada, ninguna norma o ningún acto pueda crearnos efectos jurídicos que ya pasaron y sobre nuestros derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. En realidad, a pesar de que se ha leído mucho, yo sí quiero volver a recalcar el ejemplo que teníamos en la lectura sobre el tema del hecho del fuero de la cobertura salarial. Porque cuando una persona tiene un tema salarial, no se le puede bajar el salario porque el patrón no tiene condiciones fuera de su control, entonces para esto necesitamos hacer una liquidación, hacer una nueva contratación y todo esto bajo la tutela y la fiscalización del Ministerio de Trabajo. Otro tema que es muy importante son el tema de las jornadas laborales. Si bien es cierto, el patrón no tiene derecho a hacer un cambio de horario de labores, no de la jornada laboral, que a veces es muy común que a veces se quiera hacer el cambio y respetar lo que son los temas de pago de horas extras y entonces
Cuando hacen un cambio de jornada, a veces quieren hacerle entender al trabajador que es un cambio de horario, pero en realidad están haciendo un cambio de jornada, y por eso es muy importante que si usted ya ha tenido un derecho adquirido de un tipo de jornada, no se le puede hacer el cambio de forma unilateral por parte del patrón. Otro es el principio del debido proceso, y eso puede desencadenar con respecto a lo que hablamos anteriormente. El principio del debido proceso es fundamental para que todas las personas tengan el derecho de su defensión, que las personas puedan decir con respecto a defenderse a una acusación que se les está implementando. Esto es muy importante. Si bien es cierto, el patrón no tiene el derecho, la libertad de libre despido, sí tienen que garantizar que está fundamentado, porque en realidad el trabajador incumplió en alguna medida con sus labores, principalmente si vamos a hacer un despido sin responsabilidad patronal. Entonces es muy importante mantener el debido proceso, tanto para resguardar la integridad del trabajador y darle la debida defensa, o en su defecto, si un trabajador quiere hacer una acusación del patrono, que éste también pueda llegar y defender su postura, y que todos estemos en un plano de igualdad. Y de ahí nace también el principio de congruencia, porque el principio de congruencia es una garantía que delimita las potestades resolutorias de órganos jurisdiccionales cuando debe existir relación entre lo resuelto y lo discutido en el expediente. Esto es un tema un poco tedioso, pero también bastante importante. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un alegato y hacemos una fundamentación de ley y hacemos una petitoria ante un proceso judicial, en este caso en el tema laboral, debemos saber que debemos plasmar específicamente en el expediente cuáles son los alcances de la demanda y cuál es lo que yo quiero obtener de esa demanda. ¿Qué significa? Que aunque el juez conozca que hay más derechos de los que no estamos plasmando en el expediente, él no puede tomar esa decisión, porque eso significaría que se conceda al actor cosa distinta a lo que pidió. Esta situación se le denomina extrapetita. Por ejemplo, si yo sé que a mí se me despidió de forma ilegal y yo hago la petición de que se me paguen mis extremos laborales, más no pongo explícitamente en mi expediente o en mi solicitud de petitoria que quiero que se paguen los salarios caídos, a pesar que el juez conozca que es un derecho que yo tengo, si yo no lo solicité, a mí no me lo van a dar. Por eso es tan importante tener una asesoría legal. Con la nueva reforma procesal laboral, pues ya tenemos acceso a la defensa para aquellas personas que tienen un salario menor a 820,000 colones, para que podamos tener un abogado de defensa que nos ayude a poder redactar correctamente la petitoria y poder obtener el beneficio que realmente se necesita si se tuviera que entrar en un litigio con el patrón. A eso se refiere el principio de congruencia. Es importante conocer todos los principales derechos laborales para su aplicación, tanto como patronos o tanto como asalariados. Igualmente, como principalmente cuáles son los elementos que demandan un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque conociendo cada uno de esos elementos y sabiendo cuáles son las limitantes de un contrato o de una prestación de servicios profesionales, nos van a ayudar a poder distinguir en qué momento estamos ante una violación de nuestros derechos como trabajadores, o simplemente se nos está coartando un artículo de un contrato de servicios profesionales y tenemos que volver a trabajar en una nueva relación laboral, en el sentido de, si fuera de servicios profesionales, conversar con el contratado y ver si nos está siendo convenientes o no las condiciones, y si somos trabajadores, ver si nuestros derechos están siendo violentados. Muchísimas gracias por la atención.